Proyecto Ikigai capítulo 36. ¿Por qué cuando nace un bebé nos referimos a él como el milagro de la vida, pero después vamos y aceptamos la mediocridad en nuestra propia vida? ¿En qué momento del camino hemos perdido de vista el milagro que estamos viviendo? Hal Elrod. Muy buenos días, exploradores, y bienvenidos un día más, un domingo más, a un nuevo capítulo de Proyecto Ikigai, el podcast con el que pretendo inspirarte para que encuentres aquello por lo que vale la pena vivir. ¿Cómo lo haré? Pues acercándote reflexiones, proponiéndote ejercicios y entrevistando a personas para que poco a poco puedas avanzar en el camino hacia tu Ikigai. En definitiva, hablando sobre este concepto japonés que tanto promete. Antes de empezar, déjame felicitarte el nuevo año, esperando que todo lo que hemos aprendido este 2020, que es mucho, se ponga de manifiesto en 2021, pues en forma de disfrutar muchísimo más de los abrazos, de absorber muchísimo más esos olores que tanto hemos echado de menos, de perfumes de personas queridas, de buenas comidas en restaurantes que están allí siempre dejándose la piel para que nosotros disfrutemos de esos momentos con amigos, y un largo etcétera, digamos, de todo lo que hemos podido aprender en este 2020, ¿no? Tras la disertación en el capítulo de la semana pasada, en la que me atreví a poner sobre la mesa cifras en relación al tema del suicidio, esta semana me gustaría traeros un episodio un poco más práctico, un poco más bajado a tierra, digamos, ¿no? Los que me conocen de cerca pues saben que soy un apasionado de la magia, pero no hablo de la magia esta de espectáculo, de teatro, aunque también me gusta mucho, y déjame poner un poco entre paréntesis, aprovechando este espacio para animarte que apoyes cualquier tipo de acto cultural que te guste o que te gustaría que se mantuviese en este mundo, ¿no? Ya sea de teatro, la danza, conciertos o lo que sea que se te ocurra. Decía que soy un apasionado de la magia, pero no tanto de los trucos, sino de la magia de verdad, de la que realmente no se puede explicar de ninguna manera racional. Te pongo un ejemplo personal que yo viví, ¿vale? Yo estaba estudiando un MBA, que empecé a hacerlo pues para un poco ponerme a prueba y para expandirme como persona. No tanto para buscar un salto profesional importante, que suele ser la razón por la que mucha gente lo hace, sino sobre todo, pues eso, para yo crecer un poco como ser humano, ¿no? Y bueno, durante este proceso del MBA había un compañero que yo admiro mucho, Carlos. Por aquí un saludo si estás escuchando esto, Carlos. Que es, bueno, era un emprendedor en serie, y él me enseñó, entre otras muchas cosas, que uno puede dejar el trabajo aunque no tenga nada bajo el brazo, ¿no? Yo en ese momento estaba viviendo un capítulo complicado a nivel profesional y estaba esperando pues que se alineasen un poco los planetas para que o bien me echasen del trabajo y así tener una compensación económica o pues que encontrar un trabajo que me ofreciese pues las mismas o mejores condiciones económicas, ¿no? Como esto no se daba, porque ahora soy consciente de por qué no se daba, pero bueno, el caso es que no se daba en ese momento. Bueno, Carlos me enseñó, pues él dejó el trabajo donde estaba sin tener un trabajo fijo al que ir después, ¿no? Y eso me enseñó un poco el camino que seguir, porque a mí ya me estaba afectando mucho el tema, la salud mental en el puesto donde estaba, ¿no? Y nada, me envalentoné, dejé el trabajo y a partir de allí pues empezó un periplo de un momento de cambio muy importante en mi vida. Para resumíroslo, el caso es que yo cuando salí de ese trabajo me puse a pensar qué es lo que me gustaría que sucediese a nivel profesional y no sé por qué nació en mí, dentro mío, un anhelo muy grande de trabajar con personas. Y en ese momento ese anhelo lo visualicé pues como un puesto de trabajo en un equipo de recursos humanos, ¿vale?
Y claro, el caso es que, bueno, sobre el papel yo pensaba, bueno, sí, yo quiero esto, de trabajar en un equipo de recursos humanos para saber qué es lo que se hace en un entorno de recursos humanos dentro de una empresa, etcétera, etcétera. Pero, claro, yo he estudiado ingeniería de telecomunicaciones. ¿Y quién en su sano juicio contrataría a un chaval de la edad que tengo? Que para entonces yo tenía, si no recuerdo mal, unos 30 y... que debía tener unos 33 años más o menos. Sí, más o menos, no sé, sobre esa edad. Y nada, el caso es que dije, quien en su sano juicio me ficharía a mí para algo así, ¿no? Y os podéis creer que de repente, un mes más tarde, me llama alguien a mi teléfono móvil y me dice, oye, mira, es que soy la directora de recursos humanos de esta empresa y me gustaría tener una entrevista contigo para, bueno, estoy buscando a una persona del mundo de la ingeniería que quiera formar parte del equipo de recursos humanos, porque lo que quiero es poner a trabajar todos mis procesos, que me ayude a depurarlos, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, yo me quedé en plan, wow, o sea, esto es justo lo que yo estaba buscando. ¿Cómo ha sucedido esto, no? Pues me refiero a este tipo de magia. Eso para mí no tiene ningún tipo de explicación mental. O sea, iba como todo mucho más allá. O sea, si te paras a pensar, eh, bueno, lo dicho, sobre el papel no tenía ningún tipo de sentido. Y sin embargo, esta pequeña experiencia laboral que la conseguí y estoy súper contento. Estuve trabajando un año en una empresa que me acabó de aportar lo que yo necesitaba para envalentonarme y saber un poco orientar mi vida hacia exactamente lo que quería. Esto os lo explico corto, fue un proceso un poco más largo, pero bueno, el caso es que sucedió algo así, ¿no? Y en verdad, si te paras a pensar, este tipo de situaciones nos suceden cada día, solo que no las vemos porque estamos con un velo que no nos permite ver esta magia, ¿no? Y solo necesitamos limpiar la mirada. Si quieres investigar un poco más sobre este tipo de cosas, hay un libro que para mí fue delicioso leer, que es el de Sincronicidades, donde explica muy bien este tema de, precisamente, ¿no? De las sincronicidades. Vamos, un hacha, el que puso el título al libro, ¿no? Habla de esto, de estas sincronías que se dan en el universo, en la vida, etcétera, etcétera. Pero bueno, hoy no te quiero hablar de este libro, ya lo haré, porque lo que hoy quiero acercarte es un poco algo más práctico, algo más, como decía, aterrizado aquí, a esta tierra, ¿no? Porque aunque me enamore la magia, y estamos ahora, ¿no? En tiempos de magia, que si la Navidad, que si los milagros, etcétera, etcétera. Sé que vivimos en un mundo que tiende a lo racional y aunque crea que le estamos dando demasiada cuerda a este lado del cerebro, por contra del lado más creativo, imaginativo, etcétera, entiendo que necesitamos pues aliarnos con ambas opciones del cerebro, ¿no? Ya que podemos hacerlo, pues ¿para qué vamos a descartar una de las funcionalidades de nuestro cerebro? Pudiéndome apoyar en todo mi potencial, ¿no? En fin, que me estoy yendo un poco. Lo que os quiero decir es que para hacer la bajada a tierra que os estoy invitando, bueno, que hoy quiero hacer en este capítulo, lo que quiero es acercarte un resumen de un libro que es muy lógico y es muy fácil de leer, ¿vale? Y a la vez es un libro que bien aplicado te puede catapultar mucho en este nuevo año que hemos empezado. El libro en cuestión se titula Mañanas Milagrosas y es de Hal Elrod y explica él su vida en los últimos años, ¿vale? Vamos a por ello. Como decía, Mañanas Milagrosas es un libro muy fácil y rápido de leer, a la par que muy lógico, una vez lo has leído, claro. Es el típico libro, para que me entiendas por qué te digo esto, es que es el típico libro que a medida que lo vas leyendo vas pensando, ostras, menuda tontería, la verdad, porque tampoco me estás descubriendo aquí el universo, ¿no? ¿Cómo no se me había ocurrido antes todo esto que me estás diciendo?
pero a la vez, cuando lo pones en práctica, ves realmente dónde radica su potencia. Y es que últimamente estoy aprendiendo, ¿no?, que leer un libro no sirve de nada si luego no pones en práctica lo que lees. Estoy hablando de los libros de no ficción, es decir, los de ficción, bueno, si quieres aplicar lo que lees allí en tu vida, bueno, ya me explicarás cómo lo haces, ¿no? Pero bueno, el caso es que, dicho esto, lo que veo es que vale más leer 5 libros al año y experimentar con lo que has aprendido en cada uno de ellos que leerse 30 libros sin aplicar nada a tu vida, ¿no? El caso es que este libro explica pues las experiencias de Hal Elrod y sus aprendizajes en 2 momentos muy complicados de su vida. El primero es cuando tuvo un accidente de coche que le mató clínicamente durante un tiempo. Os ahorro la descripción, pero para quien sea más morboso, pues Hal en el libro nos está, lo explica todo al dedillo, completamente detallado y gráficamente te puedes hacer una idea de cómo quedó su cuerpo tras el accidente y tal, ¿vale? Os lo dejo para que, bueno, si os hace curiosidad, pues lo podáis leer. Pero bueno, los que tengáis habilidad para visualizar lo que se está leyendo y tal, la verdad es que es durillo, ¿vale? Pero bueno, el caso es que esto tuvo un impacto muy grande en su vida, os podéis imaginar, ¿vale? Es un chaval que estaba empezando a triunfar muchísimo en su vida profesional, lo tenía todo, como las buenas historias, ¿no? Y de repente se encontró aprendiendo de nuevo a andar desde cero, como si fuera un bebé. O sea, pasas del todo a la nada en una fracción de segundos, ¿no? Esto le sucedió a él en diciembre de 1999 y Hal pues tardaría unos cuantos años en recuperar la proyección de vida que tenía antes del accidente. Pero la verdad es que empezó a lograr metas muy hartas para mi gusto, en muy poco tiempo. O sea, de repente creo que fue más o menos en 5 años, pues logró recuperarse completamente, batir el récord de ventas en la empresa que estaba, dirigir un equipo, aún reventar el récord de ventas y también escribir un libro, ¿no? La verdad es que para mí es admirable. Pero bueno, en 2007 el caso es que tuvo su segundo momento de cambio en su vida, ¿no? Y para él fue aún más complejo. Él durante este proceso, creó una empresa de coaching que había iniciado él, pues así un poco de manera improvisada, porque un cliente se lo pidió y entonces pues él pues se envalentonó para tener un reto más en su vida y poco a poco pues fue eso, empezando a tener su propia empresa, ¿no? Y de repente pues os he dicho que esto fue en 2007, ¿qué pasó en 2007? ¡Pam! Inicio de la crisis, ¿no? Pues ahí pues, se vio afectada su empresa por toda esta crisis. Y no solo eso, sino que además pues, se había endeudado con la compra de una casa, estaba a punto de tener su primera criatura, se había casado con la mujer de sus sueños, etcétera, ¿no? El pack americano en plena subida, truncado por la crisis, ¿no? Y la verdad es que para mí es alucinante leerlo, aunque tampoco me extraña muchísimo, pero Hal explica que entre la experiencia de morir en un accidente de coche o estar endeudado, para él, en su propia experiencia, lo segundo le fue muchísimo más difícil de superar. ¿Por qué? Bueno, te puedes imaginar, ¿no? Pero hay un juego de ego donde él estaba consiguiendo metas constantemente y tal, pero también, y esto lo explica él en sus propias palabras, un tema de soledad, ¿no? Digamos como que una vez más en un accidente de coche, pues él lo único que, y entre comillas, ¿vale?, se tenía que dejar hacer es dejar cuidar, ¿vale? O sea, tenía pues a sus padres encima, tenía un equipo médico encima, tenía gente que le daba de comer, tenía gente que le ayudaba con los ejercicios, tenía gente que le ayudaba en su recuperación, ¿vale? Pero en esta ocasión, en 2007 y posterior, él se sumió en una depresión
y ahí no tenía nadie que le ayudase, nadie que le apoyase, nadie que le animase, nada de nada. Él estaba solo y lo único que le, digamos, ayudaba para pasar los días de un día a otro, dice algo así como que era el hecho de saber que si se metía en la cama, todos sus problemas se evaporaban, ¿no? Como bueno, queriendo decir como se evadía haciendo digamos, haciendo la técnica del avestruz, ¿no? De meter la cabeza en un agujero. En fin, para que veamos también un poco qué sociedad hemos construido, ¿no? Donde un accidente, donde las magulladuras físicas se notan, allí tienes a un montón de gente que te apoya, te ayuda y tal, pero luego si estamos hablando de salud mental, o bueno, más que de salud, estamos hablando de enfermedad mental, ahí contactas con la soledad, ¿no? ¿Y cómo salió él de este agujero? Bueno, pues la verdad es que tiene una historia, en este caso, muy paralela a la de Simon Sinek, en la que en este caso, pues bueno, en 2008, digamos que se atrevió a confesarle un poco a un amigo íntimo, pues cómo lo estaba viviendo todo esto él, ¿no? Y de repente, pues su amigo le preguntó, oye, ¿tú haces ejercicio? Y él, con la sinceridad por delante, le dijo, mira, apenas salgo de la cama por las mañanas, así que no. Y entonces el colega le dijo, oye, pues empieza a correr y esto te hará sentir mejor y pensar con más claridad, ¿vale? Y él, bueno, pues explica que él odiaba correr, además tampoco le molaba nada el tema de madrugar, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero como ya había probado miles de cosas y no estaba encontrando ningún tipo de solución, pues pensó algo así como que no tengo nada que perder, se puso en marcha y de repente, pues eso le empezó a cambiar la vida, ¿no? Entonces, aquí, y ahora os voy al resumen más resumido, él empieza a explicar, pues a raíz de este subidón de energía, empezó a ver, pues, oye, es verdad, ¿no? Como yo sé lo que tengo que hacer para que mi vida cambie. El caso es que luego llega a mi día a día y no lo sé hacer, pero, joder, yo tengo... es que es muy lógico, ¿no? O sea, he leído un montón de libros de desarrollo personal o he estudiado coaching o lo que sea, pero yo sé muy bien qué es lo que quiero en mi vida, cómo quiero que mi vida vaya y quiero que sucedan estas cosas en mi vida, ¿vale? Y entonces lo que hizo él fue, vale, si yo quisiera hacer este cambio, ¿qué 5 o 6 cosas debería hacer para generar este cambio en mi vida? ¿Vale? Y entonces él estableció una pequeña lista de las cosas que él quería hacer, ¿vale? Para potenciar su vida. Y entonces la verdad es que le animó bastante y dijo, vale, ¿y ahora cuándo las hago? Que este es el tema, ¿no? ¿Cuándo me pongo a hacerlas? Y entonces dijo, a ver, a mí no me gusta madrugar, así que por las mañanas nada de nada. Vale, pues entonces, a ver, por las noches no, porque es el único momento que puedo estar tranquilo con mi mujer y mi hijo. Por lo tanto, es el momento que quiero estar con ellos al 100% y entregarme a ellos, y por lo tanto ahí no voy a dedicarme a estar haciendo otras cosas, ¿no? Entonces dijo, bueno, pues me queda el mediodía. Y entonces se quedó así y dice, pero espera. El mediodía, no. El mediodía no porque es que me conozco y luego en mi día a día me consume. Siempre aparece algo que hace que esta lista que me he creado yo, que para mí es importante, pero luego, como solo depende de mí y tal, pasa algo que no me priorice a mí mismo, ¿no? Y entonces se volvió, vale, pues entonces ni por las mañanas, ni por los mediodías, ni por las noches. Y se quedó así un poco pensativo y entonces dijo, va a tener que ser por las mañanas. Bueno, el diálogo que tuvo no es exactamente este, pero bueno, viene a ser esto, ¿vale? Dijo, va a tener que ser por las mañanas.
No me lo puedo creer, no me gusta nada madrugar, pero es lo que tiene que ser. Así que para adelante, ¿vale? Y entonces, bueno, aquí explica él un poco el cómo pues empezó a hacer este camino, pues cómo rompió con esa pereza de ponerse por las mañanas a priorizarse a él mismo. Entonces, bueno, te comparto su lista de las 6 cosas que para él son importantes para generar un cambio potente, que él llama milagroso, de ahí el nombre del libro, Mañanas Milagrosas, ¿vale? Pero que bueno, a ver si te sirve. Él lo ha puesto en un palabra, que en inglés es savers, de salvadores, ¿vale? En castellano lo han traducido como salvavidas y han hecho un poco un apaño como han podido. Pero bueno, savers viene a ser la S de silencio. Él recomienda pues dedicarse unos minutos a hacer silencio o meditación para conectar bien con uno mismo, para ver cómo has amanecido, para ver la vorágine de pensamientos que se te lleva por delante, para que empieces a conocer y conectar con tu propia intimidad, ¿vale? La A es de afirmaciones. Él se hizo una lista de afirmaciones sobre los diferentes aspectos de su vida y se las repetía. La V es de visión. Eso son ejercicios de visualización, ¿vale? Visión, visualización, llámalo como quieras, pero se trata de imaginar la proyección de futuro trayéndola al presente para recuperar todas esas sensaciones que quieres vivir en esas formas, las traes al presente para vivirlas hoy y para ir encaminado con esa energía hacia donde te quieres convertir, ¿no? La E es de exercise, de ejercicio, ¿vale? De ponerse un poco a trabajar tu cuerpo, ¿vale? Mens sana in corpore sano, ¿de acuerdo? Se trata de hacer ejercicio cada día. La R es de read, de leer, dedicarse unos minutos por la mañana a leer. Leer lo que quieras, leer un libro sobre finanzas, un libro sobre salud, un libro sobre nutrición, un libro sobre lo que sea. Nada de noticias, ¿de acuerdo? No noticias. Noticias prohibido. Acordaros del ejercicio de el detox de información, ¿vale? Se trata de leer cosas que vosotros queráis pues que queráis potenciar en vuestra vida, ¿vale? Hacer también el ejercicio de la catapulta de la vida y ved qué áreas queréis mejorar, aquellas áreas que estéis tan más cojos, pues quizá leer os ayudará a expandir vuestra mentalidad, ¿no? Y la S es de escribir. Aquí ha hecho un apaño en inglés, ¿vale? Pero básicamente es de escribir. ¿Escribir qué? Escribir lo que se te venga por la cabeza, ¿vale? Desde agradecimientos, es un buen ejercicio, o simplemente vomitar lo que está sucediendo en tu cabeza, para vaciarla, para despejarla y dejarla libre para lo que realmente vendrá, ¿sí? Estas son las seis áreas o ejercicios que él hace antes en la mañana, ¿vale? ¿Cómo lo hace? Y aquí te lo resumo así rápido. Él lo que hace es se levanta entre 1 hora y 2 horas antes de la hora a la que normalmente se despertaba. Esto lo puedes ir haciendo progresivo, ¿vale? Tampoco se trata de que ahora le dediques 1 hora a cada una de estas áreas, ¿vale? Él le dedica, bueno, dependiendo de cada área, pues le puedes dedicar entre 10 minutos, 5, 10, 15 minutos a cada una de ellas. Y entonces enseguida pues te sale la hora y pico, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué se trata? ¿Se trata de que compres este modelo? No, ya sabes que lo que intentamos aquí con Proyecto Ikigai es que te vacíes de modelos. ¿Qué se trata? Se trata de que hagas este ejercicio tal como lo ha hecho él, ¿vale? Se trata de que te sientes un momento contigo mismo, contigo misma y digas, vale, ¿qué harías o cómo creo yo que me puedo ayudar a mí mismo a catapultar mi vida, ¿vale? ¿Qué siento? ¿Siento que tengo mucho ruido mental? Pues necesitaré hacer silencio. ¿Qué veo? ¿Que necesito mejorar mi nutrición? Pues me dedicaré a cocinar y un espacio explícito para cocinar. ¿Qué veo? ¿Que necesito mejorar mis finanzas? Pues me dedicaré a sanear mis finanzas cada día un poquito.
¿Qué necesito? ¿Necesito expandir mi mente? Pues, oye, a tope con la lectura. ¿Qué necesito? ¿Mejorar mi salud física? Pues ejercicio cada día, ¿vale? Entonces, o por ejemplo, ¿no? ¿Qué necesito? ¿Conectar con la creatividad? Pues escribir, dibujar, pintar cada día. Pero son ejercicios pequeñitos de cada día ponerse un poquito, ¿no? No son tareas que vas a iniciar y acabar, ¿vale? Lo de leer no vas a acabar un libro en 5 o 10 minutos, no. Pero leer cada día 5, 10, 15 minutos hace que en un mes te puedas acabar un libro pues como el de Mañanas Milagrosas y te permite tener eso en tu background. Son este tipo de cosas. Al final, siempre nos olvidamos que las acciones hechas cada día, al final del año, son muchas acciones, ¿vale? Entonces, bueno, te invito a que hagas esta reflexión y te hagas pequeños ejercicios que tú puedas hacer cada día de manera repetida y así catapultar tu vida, ¿de acuerdo? En mi caso, yo puse en práctica estas 6 cosas. Y es verdad que, por ejemplo, leer, me encantaba leer por la mañana. Hacer ejercicio también. Hacía un ejercicio un poco más light, no salía a correr, por ejemplo, pero sí que hacía un ejercicio pues que a día de hoy lo sigo manteniendo y me permite pues mejorar un poco mi espalda, que me duele así y tal, ¿no? El silencio también lo hago. A veces lo hago más largo, a veces lo hago más corto. Las afirmaciones y las visiones son ejercicios que a mí me están costando muchísimo y los he eliminado. Y escribir lo he ido eliminando y ahora lo quiero retomar. Así que poco a poco, cada uno que se haga su tema, ¿no? Y nada, hasta aquí el programa de hoy. Creo que he logrado bajar a tierra bastante este capítulo de hoy y todo lo que tiene que ver con Proyecto Ikigai y demás. Lo interesante es básicamente eso, es que te pongas pequeñas acciones cada día. Que si conectas con las sensaciones del capítulo anterior de la soledad, las ganas de suicidarte o ese sentimiento de vacío interior y demás, pues poco a poco que te vayas poniendo cosas en pequeños ejercicios así, ¿no? Y nada, espero que sinceramente que todo esto te esté enriqueciendo, que te esté aportando valor y que si es así, pues que compartas este podcast a tus familiares, a tus amigos, a tus parejas, a tus descendientes, a tus vidas pasadas, a tus vidas futuras, a todos los que se te ocurran, ¿vale? Porque entre todos podemos ir construyendo esto a nuestra medida. Me gustaría crear una tribu pues con cara y ojos que entre todos nos podamos catapultar y nada. Sobre todo porque yo lo que he vivido en mi vida es que nunca se sabe la chispa que puede encender el fuego interior, ¿no? Y nada, espero que me ayudes a conseguir esto. Y ya sabes, con los comentarios en iVoox, la suscripción en Spotify, compartiendo, las valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Y nada, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de acompañarte en este camino y por hacer todo esto sostenible. Exploradores, ya sabéis, seguimos en la aventura de esta vida.